Vos sabés que personalmente uno de los sucesos que más ha impactado mi vida en el tiempo de la crucifixión fue el saber que en ese momento el velo del templo se rasgó. ¿Vos sabés el espesor que tenía ese velo? Escúchame, no era una simple cortina, ¿eh? Qué tremendo tiene que haber sido ese momento. Y qué importante es, como hecho profético, de lo que luego vendría a todos nosotros. Porque ese mismo velo, hoy, tiene que ser rasgado una vez más en tu vida interior por lo que Cristo está haciendo desde la cruz para tu existencia. ¿Con qué? ¿O con qué motivo? ¿O con qué fin? Con la única finalidad de que tu entendimiento sea abierto y puedas ver a través de él lo que el mundo espiritual te tiene reservado. Pregunto, ¿vos querés que eso suceda? Seguime este ratito, por favor, y no te distraigas, ni te disperses, cubrite con la sangre de Jesús y de paso atá todo espíritu de bloqueo en tu mente. Es indispensable y necesario que entiendas. Más allá de que oigas o escuches, que entiendas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 28 del libro del Éxodo, en el verso 3, dice: «Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote». Para que sea mi sacerdote. Vamos ahora con el mismo pasaje, pero según otra versión bíblica, que es la Nueva Versión Internacional, la NBI. Esa dice: «Tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote». En este versículo comienza a unirse lo que es el equipamiento humano con el equipamiento divino. El equipamiento divino es el espíritu de sabiduría, porque él dice: «Yo he llenado de espíritu de sabiduría», lo que da a entender que eso es divino. Pero hay una parte que es humana: los sabios de corazón. Son dos cosas bien distintas, ¿eh? Una cosa son los sabios de corazón y otra los que han sido llenados del espíritu de sabiduría. Tal vez vos no tenés espíritu de sabiduría, aún, pero sí podés ser sabio de corazón. ¿Y qué significa ser sabio de corazón? Mira, la mayor parte de la gente toma decisiones en base a algunos principios. Por ejemplo, las decisiones se toman después de haberlas pensado mucho tiempo, pero hay otros que toman decisiones dejándose llevar por la pasión o por el sentimiento. Ese lugar que nosotros llamamos corazón, que no necesariamente es el músculo, sino el centro principal de las emociones, normalmente no es conocido por ser demasiado inteligente. De ahí que no es muy confiable para tomar decisiones. Y uno de los lugares en donde debe asentarse nuestra sabiduría es en nuestro corazón. Normalmente la mayor cantidad de errores que uno comete, los comete por dejarse llevar por su corazón. He conocido gente muy ubicada, que tiene las cosas, te digo, más que claras, y que de improviso, en una mala decisión, salen de su vida normal, cotidiana, y se quedan afuera de todo. Eso sucede tanto en lo empresarial, como en lo laboral,
como en lo sentimental, y ay de Dios si sucede en lo espiritual. Dios necesita trabajar con nosotros, porque Él quiere hacer cosas en tu ciudad, Él quiere hacer cosas en tu iglesia, Él quiere hacer cosas en tu familia, y para eso, Él no puede trabajar con todos. Él trabaja solamente con los que son sabios de corazón. Quiero que te des cuenta. Nosotros siempre hemos considerado al corazón nada más que como el centro de las emociones. Mientras que la sabiduría, o a la sabiduría, la ligamos a la mente. Pero hay una mezcla muy interesante que se produce cuando mi corazón aprende a ser sabio. Para poder hacer las vestiduras de los sacerdotes, se requería que no tenían que ser únicamente costureros los que se encargaran de eso, sino que fuera gente que tuviera sabiduría en su corazón para poder entender lo que Dios iba a hacer. Y ese es el punto. Dios quiere hacer cosas. Dios quiere dar instrucciones, pero lo va a hacer con gente que tenga la predisposición para escucharlo y que tenga un corazón abierto a Él. Nadie nace sabio, nadie. Muchos de nosotros hemos aprendido que no se debe hacer algo después de haberlo hecho. No es algo que debería ocurrir, pero ocurre. Nos ocurre. Todos nuestros problemas, los tuyos también, nacen del saber elegir entre dos árboles. Porque aquella historia no terminó con Adán. Nuestra vida diaria, de cada día, es estar frente a dos árboles. Y de acuerdo con el que elijas, ¿vas a gozar de los beneficios o vas a sufrir las consecuencias? En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La primera cosa que quiero ayudarte a sacar de tu mente es el hecho de que el árbol del conocimiento sea en sí malo. Ese árbol del conocimiento, mi querida hermana, mi querido hermano, tiene algo de bien, tiene algo bueno, porque dice que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, ese es el gran problema que engaña a veces a los hijos de Dios. Si alguien vestido oscuramente y con rostro de ferocidad te ofrece algo, escúchame, pago doble contra sencillo que vas a rechazarlo. Pero no será por lo que te está ofreciendo. Va a ser por su aspecto. Entonces Dios sabía muy bien que el diablo no iba a venir a tentar al hombre mostrándose de modo horripilante o desconfiable. Él sabía que iba a venir camuflado de tal manera que llevó a decir a Pablo que puede mostrarse como un ángel de luz. O sea, es como el veneno que viene en una hermosa caja. Entonces, cuando vos hablas con una persona que te confiesa que tiene problemas, ¿qué te digo? Por ejemplo, con el tabaco o el alcohol, vos estás identificando de lejos lo que es malo. Ahora, lo que es difícil de identificar son aquellas cosas que parecen malas,
pero a los ojos de Dios siguen siendo malas. Es más fácil que un asesino acepte a Cristo que una dama que se dice a sí misma, ¿y yo de qué me voy a arrepentir si jamás le he hecho daño a nadie? Es mucho más fácil que el asesino acepte a Cristo que esa señora. Una persona que tiene su propio concepto de justicia en base a sus hechos, le cuesta horrores ver la cruz. No así al asesino, no así al alcohólico, que normalmente te dice, estoy perdido, necesito de Dios o me muero. ¿Entendés? El problema del árbol del conocimiento es que también tiene frutos buenos. Entonces, dos personas se dicen entre ellas que tal o cual hermano cayó en adulterio, y después dicen que ya se lo imaginaban, y después dicen un montón de cosas más, pero nadie dice nada respecto a que dos personas están murmurando. Murmurar no es ir delante de alguien y criticarlo. Murmurar es hablar de alguien cuando no está, en ausencia. Es decir, si vos me mandás un correo diciéndome, mira hermano, eso que usted dijo yo no lo comparto, no estoy de acuerdo, me parece esto tal cual, aquello y lo otro, yo te lo voy a aceptar, probablemente no esté de acuerdo, o sí, o yo aprenda algo nuevo de acuerdo a lo que vos me decís. Y va a estar bárbaro, aunque sea una crítica. Lo que vos le decís a tus hermanos, o lo que has escuchado decir de mí, sin que yo me entere, eso sí es murmuración. La murmuración es un pecado tan destructivo como el adulterio. Aunque claro, tengan distinto prestigio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y también distinto tratamiento y también distinto juicio humano, ¿eh? La mentira es un pecado tan espantoso como la fornicación. ¿Y cuál pesa más? Claro, porque se ve moralmente la mentira menos feo como pecado que la fornicación. Entonces el punto es este. A la larga, ¿cuál es el corazón sabio? El corazón sabio no es el corazón que pesa, porque no solo son los frutos, sino también la raíz. Cuando vos ves el fruto de algo, es demasiado tarde. Cuando un árbol da un fruto, ya su tiempo está cumplido. Tiene sus raíces arraigadas y fortificadas. Por eso da un determinado fruto. ¿Está bien? Nosotros juzgamos algo por el fruto. Pero vos no necesitas hacer algo malo para saber que es malo. Fíjate, Dios le dijo a Adán, mira, esto es malo, créeme. Entonces Adán le respondió, es malo. yo hago esa voz porque Adán me parecía por momentos que estaba como idiotizado, aunque tenía una mente privilegiada. Sino como iba a ser para poder ponerle nombre a todos los animales y después acordarse. No era un cualquiera. Pero Adán le respondió a Dios, ¿es malo? ¿Vos estás seguro? Vamos a probar. Ajá, es cierto, fíjate, es malo. Listo. Adán, quiero comentarte que ya hiciste un lío monumental y te metiste en un problema tipo batifondo. Porque introdujiste en vos algo que no era revelación divina, era conocimiento por experiencia. Yo creo que vos nunca vas a querer que tus hijos se emborrachen para después darte la razón cuando vos les advertías que el alcohol era algo malo. ¿Por qué? Porque vos querías que te creyeran antes de beber una sola copa. Esa persona es sabia de corazón. Yo amo a mi padre y mi padre me ama a mí. Y si él me dice que algo es malo, yo sé que eso es malo. Mi corazón pesa en esa decisión.
porque algo me dice que es bueno y que lo haga, pero como yo amo a mi padre y sé que mi padre me ama a mí, digo, no, mejor no, y no lo hago. Entonces ahí es cuando Dios dice, muy bien, así se hace. Eres sabio de corazón. Y es sobre esas personas que Dios derrama espíritu de sabiduría. Te doy un ejemplo. Llega a la iglesia un hermano nuevo que alguna vez se había congregado, conocido a una joven y casado con ella en ese mismo templo, pero que después cae, se desparrama en 1000 pecados, abandona a su mujer y a sus hijos y se va de parranda por 4 o 5 años. Ahora vuelve, sube al púlpito, invitado por el pastor a contar su testimonio de restauración. Habla por espacio de casi 2 horas y la gente se impacta de cómo ha sido rescatado por Dios de la droga, del alcohol y de la promiscuidad. Al día siguiente el pastor lo llama por teléfono y le ofrece, para aprovechar su experiencia, abrir un ministerio para drogadictos, alcohólicos, prostitutas y homosexuales. Déjame decirte que eso es un error. Porque en el mundo espiritual, autoridad y experiencia son 2 cosas muy distintas. La persona que nunca cayó en algo tiene más experiencia que la que cayó y salió. Ah, no te suena. No, nos han dicho lo contrario. A nuestros ojos es al revés, claro. Porque para nosotros, siempre va a tener más experiencia el que cayó y salió. Porque decimos que él ya sabe. Sin embargo, en el ámbito espiritual, tiene más autoridad el que nunca cayó en eso. Porque si vamos a definir la autoridad en base a eso, pregunto, ¿qué autoridad tendrá Jesús? Si él nunca cayó en nada. ¿Cómo puede saber Jesús lo que es el alcoholismo? ¿Cómo puede entender esos horribles pecados si él nunca cayó en ninguno? Precisamente. Él tiene autoridad sobre todo eso porque nunca cayó en nada de todo eso. Entonces el hermanito ese que jamás se fue de la iglesia, no estoy hablando de congregación y templo, aunque lo incluya, porque así son las cosas, estoy hablando del que nunca se fue del camino, que está de novio, y para casarse, con la misma niñita de la que se enamoró, casi te diría, en la escuela dominical a la edad de parvulitos, 5, 6, 7 años. Bueno, y que nunca cayó en ninguna de las horribles cosas que escuchó mencionar a ese hermano desde el púlpito. Bueno, ese hermanito sabe que a él jamás le van a permitir utilizar el púlpito para contar la nada que le ocurrió, aunque tenga 1000 bendiciones en forma de palabra para compartir. Mira, yo no critico ni una ni otra porque no formo parte ya de esta cultura, pero lo que quiero que entiendas es la mentalidad con la que se manejan estas cosas. Gloria a Dios por el perdido recuperado, pero 1000 veces gloria a Dios por el que nunca se perdió. Yo creo que estás entendiendo, a lo mejor recién ahora, al fin, la parábola del hijo pródigo. ¿No es así? El bueno se preguntaba por qué había tanto alboroto por causa de un fulano que se había fugado, se había gastado toda la herencia y ahora regresaba, pedía perdón y pasaba al frente con distinción y con atención. Claro, entonces vos lo mirás y decís, ¡ay, qué envidioso! No, ponete a pensar un poco con criterio. Y decime si no es coherente lo que estaba pensando el hijo bueno. Ahora bien, resulta que estos 2 árboles, a los que hace referencia este versículo,
cada día están delante de nosotros. Porque nosotros estamos llamados a tomar decisiones constantemente. Las decisiones van a repercutir para vida o para muerte. Y aquí entramos en un tema que tiene que ver con la adoración profética. ¿Vos sabés que hemos estado ministrando de este lado del velo? Del velo para afuera, no del velo para adentro. Y eso significa que nosotros tenemos un problema a la hora de comprender todo lo que nos sucede. Mirá cómo lo define Pablo en su carta a los Efesios. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando saben que son bendecidos? ¿Cuántos de ustedes han entendido claramente que son bendecidos con toda bendición espiritual? ¿Cuántos de ustedes han podido ver con claridad que esas bendiciones están en los lugares celestiales y no aquí en la tierra? Bueno, eso ha creado una dualidad en la gente. ¿Cuál es la dualidad? Esa partición. Que empezamos a aceptar la pobreza como tesoro exigido hoy como precio a pagar por las riquezas de mañana allá en los lugares celestiales. Entonces listo, ya tenemos la teología de la pobreza en todo su esplendor. Miles de adeptos, miles de seguidores, miles de creyentes en esa teología y miles de pobres que no pueden ser ni testimonio ni impacto para nadie. Lo cierto es que, si yo soy bendecido por todo y con todo, pero no puedo experimentar esas bendiciones hoy y ahora, ¿de qué me sirven? ¿De qué me sirve saber y aprender que tengo toda la autoridad porque Jesús me la entregó y no poder ser libre ni siquiera de un resfrío? Vamos a ver. ¿Qué es lo que más necesitas hoy, en este día? Justo en este preciso momento que me estás escuchando. ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué cosa es esa que te lleva meses y meses y meses de oración, de ayuno, de vigilia y hasta de clamor? Bueno, muy bien. Déjame decirte que el elemento, sea material o espiritual, por el cual estás orando, pidiendo, clamando y ayunando, ya está preparado para vos en los lugares celestiales. Lo único que tenés que hacer ahora es hacer que descienda. Para la gente que no tiene ninguna clase de visión del mundo espiritual, esto que estamos comentando ahora es una especie, ¿cómo te diría?, de introducción al japonés básico o al chino elemental. Salvo que me estén escuchando japoneses o chinos que hablan bien español. Para ellos no. Los usé como ejemplo de aprendizaje de idiomas muy complicados para nosotros. Bueno, la conclusión que quiero sacar de eso es: no entienden nada. Si a vos te andan mal algunas cosas, y seducido por ciertos avisos que se leen en muchos periódicos del mundo, acudís a uno de esos videntes o brujos que te hacen las trabas y destrabas y todas esas cosas para luego encontrarte con que tu asunto comenzó a funcionar mejor y prácticamente a solucionarse. ¿Qué me contás? No te sorprendas. Así funciona el mundo de afuera, ¿eh? La gente con dinero solamente está interesada en lograr un objetivo y busca a quien quiera que se lo garantice. No interesa el costo,
no interesa el precio. Cuando nos damos cuenta que el mundo espiritual es más importante que el mundo natural, entonces es cuando entendemos que nuestra condición no nace en la tierra, nace en los cielos. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿cómo puedo hacer para abrir mis ojos al mundo espiritual? Se requieren dos cosas. Lo primero que vos necesitas para eso es un corazón sabio. Esto es, un corazón deseoso de conocer qué es lo que Dios tiene para mí. Porque el Señor te va a dar cosas que vos valores. Si a vos no te interesa aprender esto, el Señor no te lo va a revelar nunca. Este es un tiempo en el que las personas andan tan aceleradas, pero tan aceleradas, sobre todo en las grandes ciudades, que muy pocos cuentan con algo de tiempo como para pensar en lo espiritual. Allí es donde el corazón pierde la perspectiva de lo que realmente es importante. Normalmente andamos resolviendo cosas urgentes, pero hay una diferencia muy grande entre lo urgente y lo importante. Es urgente una reunión, pero es importante que estés con tus hijos. Ahí está. Lo urgente grita y demanda, pero lo importante no. Ahora, lo que determina tu vida no es lo urgente, es lo importante. Cuando no sabes reconocer esto, te das cuenta que tenés un problema en el exacto momento en que el agua te llega al cuello. La segunda cosa que vos necesitas es aprender a crear ambientes. El mundo espiritual responde a un ambiente espiritual. El Salmo 22, verso 3, dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dice eso, ¿no? ¿Cuántos escucharon este versículo antes? Ahora bien, en la iglesia donde vos te congregás, ¿le están dando lugar a la alabanza? Porque si no le dan lugar a la alabanza, tengo que avisarte que Dios no está habitando allí. Y si Dios no está habitando allí, ¿me querés decir por qué y para qué te estás congregando allí? El principio es muy sencillo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Sin embargo, el punto es, el saber algo no significa vivir algo. Hay mucha gente que sabe cosas, pero no las hace. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cómo entiendo esto? Imagínate que para lograr concitar la atención de alguien, vos debés hacer algo que a ese alguien le guste. Entonces, si vos deseas la presencia de alguien, aprende a atraer la presencia de ese alguien. Ahora bien, Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Qué hago entonces? Si yo quiero la presencia de Dios, ¿qué se supone que tengo que hacer? Según este versículo, aprender a alabar a Dios. El mundo sobrenatural se abre solamente a aquellos que saben crear la atmósfera. Normalmente los profetas de Dios son aquellos que pueden cambiar el medio ambiente. Vos te das cuenta si un hombre o una mujer son profetas porque cuando entran a un determinado lugar, sea un salón, un templo, lo que sea, cambia todo el ambiente en el lugar. Él o ella traen una presencia. Si alguien desea realmente vivir en lo sobrenatural de Dios, va a tener que tener en cuenta a la música. Porque la música es muy importante. Porque hay músicas, escucha esto, hay músicas que le hablan al cuerpo,
Hay músicas que le hablan al alma y hay músicas que le hablan al espíritu. La música del espíritu, te tengo que avisar, nunca está apurada. Nunca. Después tenemos el caso de los niños. Los niños fueron creados para la adoración. Porque son muchos los pedagogos o gente que trabaja con niños que ha descubierto el uso de la música. Entonces les han creado, qué sé yo, unos CD, unos DVD con música de Mozart, sin darse cuenta o importarle que Mozart fuera un masón, que tenía severos problemas de homosexualismo y otras cosas por el estilo. Entonces la gente deja a su bebé escuchando la sinfonía Júpiter cuando en la iglesia se poseen recursos extraordinarios para despertar el espíritu de los niños. Eso, crear ambiente. No es un recurso ilegítimo, es leal. Sirve para que, independientemente de la calidad del mensaje dominguero, si la alabanza te llevó a donde debería llevarte, tu espíritu recibe directamente vía cielo lo que tiene que recibir y vos te vas alimentando, te vas ungiendo y te vas capacitando. Claro, en una de esas el pastor por ahí ni enterado está, Pero ¿qué se le va a hacer? Es así. Dios trabaja con o pese. Dios trabaja conmigo o pese a mí. ¿Nunca te ha ocurrido que estás casi adormecido porque no tenés nada para hacer y de pronto es como si algo te estallara en el cerebro y de inmediato te acordás de algo sumamente importante que tenés que hacer o que tenés que ir a buscar en tu Biblia? Y que cuando pasa te decís a vos mismo, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Bueno, eso es sabiduría de Dios descendida del cielo. ¿Cuándo? Fundamentalmente en momentos de adoración. Si donde vos te congregás hay una adoración espiritualmente legítima, los momentos de esa adoración no son para que vos te pongas a mirar quién entra o quién sale del lugar, o para charlar de lo bien o lo mal que te ha ido en la semana con ese hermano con el que siempre charlas. Es para sumergirnos en las corrientes de Dios y que Él sea el que empiece a hablar con nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es que nuestro corazón sea lo suficientemente sencillo como para saber oírlo, como para saber buscarlo. Ese es el corazón sabio. De eso estaba hablando el libro del Éxodo, que es el texto con el que comenzamos. Lo que uno necesita para poder moverse en el mundo espiritual es práctica. Esto es como nadar. La primera vez que vos estás en el agua, no sabés qué hacer. ¿Por qué? Porque es un sistema, ambiente, ajeno a ti. Vos no fuiste creado para moverte en el agua. Para eso fueron creados los peces. Vos has sido creado para moverte en la tierra. Entonces, cuando estás en el agua, tu primera reacción ¿cuál es? Miedo. Es lógica. Pero una vez que aprendes a nadar, ¿quién te saca de la piscina? ¿Por qué? Porque aprendiste a interactuar con ese medio que no te era habitual o que te era ajeno. Y para aprender a nadar, ¿qué necesitas? Práctica. Entonces retorno al punto. Esto no es algo místico, hermano, no es algo místico. No es entrar en éxtasis, aunque no sea negativo. Para nada eso. Pero no estoy hablando de eso ahora. Místico, quiero decirte, no es igual a espiritual. La persona espiritual es la más sencilla del mundo. Lo que quiero que veas es qué glorioso es usar los recursos de Dios para ganar posiciones en los planos naturales. Y uno de esos recursos
es la música adecuada. Por ejemplo, para cuando dormís, pone música suave que te hable de Dios cuando te acostás a dormir. Música que le hable a tu espíritu, que te ministre. Te vas a levantar renovado y fresco, acordate. Porque Dios te va a hablar cosas mientras vos descansás. Porque quiero darte una novedad, por si no la sabés. Tu espíritu humano no duerme, porque no tiene necesidad. Es tu cuerpo el que tiene necesidad de dormir. Ni tu alma ni tu espíritu duermen. Tu alma también está despierta. Por eso tenés sueños. ¿Qué hace el diablo entonces? Él aprovecha cuando vos estás dormido para plantarte temor o para plantarte rencor, si es que te dormiste peleado con alguien. Por eso dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cualquier problema que tengas, si podés, tenés que resolverlo antes de irte a dormir. Porque si no lo resolves, tu alma lo va a guardar como una verdad y eso después va a ser altamente complicado. La música es algo muy importante para el desarrollo espiritual de una persona. En las librerías cristianas hay toneladas de CD de los más importantes artistas cristianos de cualquier lugar del planeta. Los países de pronto son distintos, pero hay algunos que son afines a todos los países, al menos de habla hispana. Pero muy poco hay en esas librerías de música para el espíritu. La gran mayoría es música para el alma. Y te diría que no es poca la proporción de música para el cuerpo. Eso, último, las dos cosas, en franca y directa imitación al mercado discográfico secular. Que por otra parte te voy a decir, no es en lo único que se lo imita. Entonces yo me pregunto y te pregunto, ¿luz del mundo? ¿Sal de la tierra? Los hombres de Dios crean atmósferas. Acepta esto como valioso. No creas que esto es un mero bla bla para llenar un espacio. No tengo ninguna necesidad de dar bla bla para llenar un espacio. No practico eso. No lo necesito. Lo digo porque es muy importante. Seguime al libro del Éxodo, capítulo 25. Esta palabra aparece en el libro del Éxodo y también en el libro de Números, en la carta a los Hebreos y también en el libro de los Hechos, sí. Aparece 7 veces esta palabra. Vamos a verla. Éxodo, capítulo 25, verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hay otra palabra por ahí que dice, haz de acuerdo con el modelo que te enseñé en el monte. La palabra perfectamente, harás perfectamente, que es como lo dicen los originales, aparece 7 veces en la Biblia, como indicaciones a Moisés. ¿Y cuál es el número que está representado por la perfección? El 7. Dios hace referencia a esto diciendo, haz esto como te mostré. Y vos ya lo sabés. Hacer más de lo que Dios te dice sería tan malo como no hacerlo. Pondrás 2 tazas de harina y media cucharada de sal. Vos no podés hacer esta receta al revés. Vos no podés poner 2 tazas de sal y media cucharada de harina. ¿Quién va a querer comer eso? ¿Quién va a poder comerlo?
sin que se le caiga la lengua de a pedacito. Es que yo pensé y no le puse 2 tazas, le puse 2 tazas y media porque me pareció, bueno, entonces no es una receta, es una creación tuya, es una adaptación tuya. Quiero que entiendas que cuando Dios da un diseño, no es para que sea discutido, es para que sea aplicado. Cuando Dios dice algo, no da margen para tu opinión. Da margen para tu obediencia o para tu desobediencia. Dios ya opinó, punto. Esto no es una democracia, esto es una monarquía. Dios es rey. ¿Lo aceptás o te vas a vivir otro reino? Ojo, es otro reino, ¿eh? Si Él habla, yo escucho. Si yo escucho, luego ejecuto. Punto. Ahí termina todo. ¿O no? En el capítulo 35 también del libro de Éxodo, en el verso 30, dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Vos sabés que Bezaleel es llamado por Dios para dirigir la confección de varios de estos objetos. Bezaleel es un hombre muy, muy importante, ¿eh? Dice que es hijo de Uri, de Ur y de la tribu de Judá. ¿Cuántos saben que la tribu de Judá estaba estrechamente ligada con la alabanza? Los adoradores son los llamados por Dios para construir el tabernáculo de Dios. Esos son llamados por Dios para ser instrumentos útiles. Ahora bien, el nombre Bezaleel, con Z, Bezaleel, significa en la sombra de Dios. Es importante, ¿eh? Anótalo, independientemente de que quieras volver a escuchar esto y todo. Anótalo. Bezaleel significa a la sombra, en la sombra de Dios. En la sombra de Dios. Porque es la manera en que nosotros debemos hacer estas cosas. Bezaleel es un hombre que Dios utiliza. Por casualidad, ¿te acordás cuál fue el primer hombre lleno del Espíritu Santo en la Biblia? Buena pregunta, ¿eh? ¿Te acordás? ¿Habrá alguien que se acuerde? Si hay alguien que se acuerde, le veo la sonrisa. Sí, Bezaleel. Escúchame, Néstor, hermano Néstor, yo lo acepto y me impresiona mucho. Y voy a enseñarlo porque creo en ti, como dices las cosas. Pero ahora dime, ¿de dónde sacas tú eso? ¿De dónde saco yo eso? Del verso siguiente lo saco, mira, verso 31. Venía diciendo, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Te quedó claro, no? El primer hombre lleno del Espíritu de Dios no fue Adán, no fue Enoc, no fue Noé, no fue Moisés. Fue un hombre llamado Bezaleel. ¿Sabes cuál era su talento? Ser artista. ¿Y sabes qué es lo que la Iglesia ha creído por más de 100 años? Que si sos artista no podés servir a Dios. Escucha ahora lo que dice el verso 31. Es impresionante. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios ¿en qué cosa? Sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Yo me pregunto cuántos habrá allí del otro lado, escuchando o leyendo esto, que han sentido tener un llamado para alguna clase de arte. No sé, pintura, escultura, danza, música, literatura. Déjame decirte que si yo me encuentro con vos, no voy a exhortarte. Voy a orar por vos. Y voy a orar por tu futuro
en el arte, porque eso significará que seas lleno del Espíritu Santo para ejercerlo. Estoy hablando de arte conforme a la voluntad de Dios, queda claro, ¿no? Lo digo por las dudas. Digo esto porque la mentalidad de este tiempo en el plano secular es llamar arte a algunas cosas que a mi gusto personal, y ojo, no me creo ni ignorante ni vetusto, tengo años, pero no soy viejo, las cosas viejas tienen poco valor. En todo caso, soy antiguo, porque las antigüedades sí tienen valor. A mi gusto, son sencillamente horribles. En el área, por ejemplo, de la juguetería, decía un hermano, hay muñecos que son sencillamente horripilantes, que nos hacen pensar que los diseñaron tienen que haber visto en sueños o en visión a estos demonitos para después poder reproducirlos tan perfectos. Pero el mundo a eso le llama arte. Es muy importante que vos empecés a entender la sensibilidad que nosotros necesitamos desarrollar para entender y para movernos en lo natural y con lo espiritual. Los que ministran deberían tener rasgos de Bezaleel. Debería ser gente que tiene el Espíritu de Dios para poder fluir y recrear la habitación de Dios. ¿La habitación de Dios? Claro, ¿no dijimos que Dios habita en las alabanzas? Los que están construyendo la casa de Dios, que no es un templo, realmente son los que están ministrando la alabanza para que todos nosotros podamos fluir. Y esta gente no necesita tener una voz maravillosa, ni ser una soprano o un tenor, ni un eximio concertista de guitarra. Lo que se necesita es que sea un Bezaleel, una persona que tenga la sabiduría de Dios para saber conducir al pueblo a la presencia de Dios. Dice que Bezaleel era hijo de Uri. El nombre, Uri, significa luz de fuego. Es de la tribu de Judá. Alabanza. 3 principios. La tribu, alabanza, el Padre, luz de fuego y el nombre en la sombra de Dios. Tenía que salir algo bueno de todo esto, sí o sí, Ese es el diseño divino de los adoradores. Ellos tienen que ser de la casa de Judá. Tienen que amar la alabanza. Porque no sé si vos sabés que no todo el pueblo de Dios ama la alabanza. Sí. Un culto racional se conforma de 2 puntos. La palabra, donde recibimos del Señor, y la alabanza, donde por única vez le podemos dar algo nosotros al Señor. Y en el pueblo, créeme, hay egoístas que solamente quieren lo que es de Dios para ellos, pero rechazan devolver o entregar nada. ¿O no hay gente que deja pasar todo un tiempo determinado para llegar al lugar de reunión, calculando cuando empieza la predicación porque no se aguanta la música previa? Ojo, por ahí tiene razón, pero a lo mejor no siempre. Lo primero que debemos decir es que si nosotros somos todos casa de Judá, pero que eso no significa que no todos tenemos eso. Somos todos casa de Judá, pero eso no significa que todos tengamos eso. Hay gente que no tiene su llamado para adorar, o no le nace. Esa gente, yo creo, necesita pasar por la fuente de la conversión. No se puede concebir muy fácilmente que un hijo de Dios que ha nacido de la cruz y de la sangre no ame la alabanza. Que no es necesariamente cantar, es hablar bien y maravillas de tu Dios. Eso es algo que no parece compatible.
Después dice que su padre se llamaba Luz de Fuego. Luz de fuego. La luz, vos sabés que es algo que no se puede tocar. Básicamente son electrones. No la podés tocar. Pero el fuego sí. No solamente eso, lo podés tocar y te podés quemar también. Pero resulta ser que el fuego también ilumina. Se puede tocar, pero a la vez ilumina. En cambio, la luz no. Eso habla no solamente de tener la habilidad para ver, sino también para afectar. Aunque sea algo que no podés aferrar como vos quisieras, pero sí podés manejarlo. Y después dice que su nombre es en la sombra de Dios. Ahí es donde tiene vinculación con el Salmo 91. ¿Sabes? Porque cuando habla de la sombra de Dios, está muy ligado a las alas del Altísimo. Éxodo capítulo 35, verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. El nombre Aholiab significa la tienda de mi padre. Esta es la gente que Dios elige para hacer el tabernáculo. Gente llena del Espíritu de Dios. Gente que tenía una genealogía divina. Mira, la tienda de mi padre. El adorador solamente necesita algo vital y clave, estar en un mismo espíritu y en un mismo sentir con el resto de la gente que ministra de un modo u otro al pueblo. No puede haber diferencia. Si está en desacuerdo o en contra de su agrado, en eso solamente va a tocar un instrumento o va a cantar una canción, pero no va a ser un adorador divino. Por eso es adorar en espíritu y en verdad. Yo me pregunto cuántos hoy estarán adorando en espíritu y en verdad. Me lo pregunto, no me importa la respuesta, no es un problema mío, es de cada adorador o pseudo adorador. Éxodo capítulo 36, verso 1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, estos son los dos hombres que Dios utiliza, te recuerdo, y todo hombre sabio de corazón, apareció de nuevo esto, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. No soy pastor, no tengo una congregación física, ni estoy al mando de nada ni de nadie, pero si tuviera que elegir a alguien para colocarlo en el frente o al frente, por ejemplo, de la alabanza, tendría que hacerlo con hombres del tipo Bezaleel u hombres del tipo Aholiab, porque ellos son las personas aptas para esta clase de ministerio. Cuando se eligen las personas correctas para los ministerios correctos, ellos crean la atmósfera correcta para que Dios pueda obrar de la manera correcta. En lo que sea, ¿eh? Está claro, ¿no? Pero no solamente ellos, porque en el final de este último verso dice, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir. Ahí podés darte cuenta qué importante es el corazón a la hora de la alabanza. ¿Por qué? Porque del corazón brotan esos ríos de alabanza y adoración que queremos darle al Señor. El tabernáculo de Dios fue fabricado de un modo que se pudiera instalar y desarmar fácilmente. Dios les dio el modelo, tal como se puede leer en Éxodo 25:9.
Y Dios le dio a la gente el material para construirlo, como vemos en Éxodo 25:12. Dios proveyó todo. Y un detalle interesante es que el tabernáculo estaba diseñado para armarse y desarmarse con suma rapidez. En un par de horas. En un par de horas eso iba a parar a cajones que después cargaban los levitas. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarnos con todo esto? Que en realidad la alabanza no está en un lugar. No es vamos a Jerusalén. Eso ya pasó. Eso es del antiguo pacto. La alabanza está donde el pueblo de Dios está. Pueblo de Dios. No montón religioso. La alabanza está donde aquel que tiene un corazón dispuesto para alabar, está. O sea, vos podés llevar la adoración a tu trabajo. Es más que divertido, ¿eh? Cuando vos pones muy suave la adoración en tu escritorio. Porque ¿sabés cómo empieza eso a afectar el ambiente? Porque no se trata de la música en sí, sino del espíritu que hay detrás de cada música. Si vos en tu casa ponés alabanza de la buena, porque también hay de la babilónica, y abrís las ventanas para que se oiga desde afuera, tus vecinos van a tirar la bronca con toda seguridad, ¿eh? Y hasta podrían llegar a denunciarte, ha pasado. Ahora, si por el contrario pones música de rock, reggaetón o salsa, es probable que los mismos vecinos bailen en tu vereda. No es la música, es el espíritu que cada música libera. Y lo que emana de la alabanza o de la adoración genuina, lo molesta y lo hace sentir como una cucaracha fumigada con veneno, porque algo produce en su interior que no es simplemente el hecho del ruido. Es un simple principio ese. Las formas de oír música han cambiado mucho. De aquellos equipos de sonido con discos de pasta o vinilo que eran imposibles de transportar, a los diminutos equipos de MP3 o los pendrives, hay una enorme diferencia. Y cada uno puede utilizarla como mejor le plazca. Pero es una cuestión de derechos. Yo tengo un pequeño pendrive, es una cosa chiquitita que para el auto, que si yo hiciera un viaje desde donde termina Argentina en el sur, o sea, de la estancia Monte Dinero, que vos la ves en la página, que es la última del continente, que son los hermanos, amigos que viven allí, si yo hiciera un viaje desde allí hasta La Quiaca, arriba de todo el norte argentino, que son 5.000 kilómetros, podría hacerlo escuchando del mismo pendrive toda la música cristiana que tengo allí. Horas y horas y horas de música en un pequeño adminículo. Es tremendo el adelanto técnico. Por eso te digo que cada uno puede utilizarlo como mejor le plazca. Pero es una cuestión de derechos. El diablo va a decirte que te calles mediante el primer cuerpo humano que esté vulnerable para ser usado por él, pero vos podés seguir oyendo lo que se te ocurra, porque él no tiene ningún derecho a hacer callar la adoración o la alabanza de Dios. No te estoy hablando de casos donde ha habido templos o salones que superan los decíbeles reglamentarios que sí producen ruidos molestos. Eso es otra cosa, que también tiene el mismo problema, pero que está de alguna manera amparado por el sonido. Yo estoy hablando del sonido normal. Bueno, el tabernáculo era movible, era desarmable. Y esto tiene mucha relación con la movilidad de la alabanza. Vos podés llevarla de un lado a otro sin necesidad de apelar a bandas en vivo. Y podés llevar la presencia de Dios a cualquier sitio donde vayas. Y cambiar el ambiente que allí se perciba. Si vos sos adorador, la presencia de Dios se mueve mucho más fácilmente a través tuyo.
En el capítulo 25 del libro del Éxodo, Dios te muestra cómo Él proveyó para construir todo. Y yo no voy a ampliar mucho más esto porque me iría del tema central. Pero si hiciéramos una sumatoria de lo que pesó, de lo que costó y de lo que se invirtió en el tabernáculo, la cifra final yo te puedo garantizar que sería asombrosa aún hoy, pleno siglo XXI. 1.25 toneladas de oro fue lo que entró ahí. 4.25 toneladas de plata y 4.00 toneladas de bronce. Eso se usó en el tabernáculo. Vos tenés un Dios estrafalario, un Dios raro, sí, un Dios gastador, un Dios que no se fija en precios. Y como dijo que teníamos que ser buenos administradores, algunos hermanitos creyeron que eso era sinónimo de avaros. Entonces, para sacarles un centavo tenés que operarlos directamente. Tenés que llevarlos a una intervención quirúrgica de bolsillo. Ni hablemos de la hora de la ofrenda. Es un Dios gastador el nuestro. Cuando hace panes y pescados para alimentar a la gente, le sobran 12 canastas, fíjate. ¿Para qué? No importa. Más vale que sobre y no que falte. Dios no es miserable. No es amarrete, no es pijotero, no es avaro. Es Dios. Él quiere que tengas lo que necesitas y que te sobre. Si es dueño de todo el oro y la plata del mundo, ¿por qué se va a andar fijando? El santuario en sí, esa pequeña parte donde se adoraba al Señor, estaba con instrucciones muy específicas de elaboración, que no voy a mencionar acá, lo vamos a dejar para otro trabajo, pero todo eso tenía como centro el nombre en sí. Se llamaba Tabernáculo del Testimonio. Lo podés ver en Éxodo 38:21, ahí está. ¿Y qué significa Tabernáculo del Testimonio? Mira, testimonio significa dar validez de la verdad de algo. Testimonio significa yo doy fe que eso es cierto. Cuando dice tabernáculo del testimonio, está diciendo que ese lugar testifica de Dios. No podés tocar a Dios, pero al estar en el tabernáculo, vos decís, ciertamente Dios está aquí. ¿Y cómo se podía percibir esto? Considerá que la gente no podía entrar al tabernáculo. Solo entraba el sacerdote, ¿te acordás? Y al lugar santísimo el sumo sacerdote. ¿Cómo puedo dar testimonio si no puedo entrar? Es que el tabernáculo en sí manifestaba la presencia de Dios aun cuando vos no entrabas allí. Te doy un ejemplo. En la época de David, él levantó adoración, ni bien entró al gobierno, al reino. Por 40 años, las 24 casas sacerdotales que él elaboró llenaron de alabanza el reino. Yo quiero que vos te imagines por un momento cómo era una noche en Jerusalén. Silencio completo. No había autos, claro. Nadie tocaba bocina. No había ninguna clase de estridencias. Todavía no andaban los chicos jóvenes borrachos o drogados haciendo bullicio. Solo los animales nocturnos, como los grillos, por ejemplo, modificaban pequeñamente algo el ambiente. Un leve cri-cri por ahí de vez en cuando. El resto, silencio y sueño general. La gente dormía y dormía temprano porque al otro día había que levantarse temprano para trabajar. La gente trabajaba. Y allí, en el templo, la voz de los cantores. A las 2, a las 3, a las 5 de la mañana. Había adoración las 24 horas del día. ¿Te das cuenta por qué razón por 40 años no hubo enemigo que se pudiera levantar? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Si vos le haces un trono al Padre, el Padre se queda.
y a ver qué enemigo se te atreve si el Padre se queda. Tabernáculo del testimonio. No he entrado allá, pero eso me da testimonio de que Dios está allí y que es del pueblo de Dios. Mucha es la gente que se ha metido en un templo, cualquiera de los evangélicos globales, por causa de la alabanza. Pasaban por ahí, circunstancialmente o no tan circunstancialmente, como quieras, escucharon algo que los impactó y los empujó a entrar. Y cuando entraron, se quebrantaron. No sabían lo que les estaba pasando. No interesa para nada lo que haya para censurar por desacuerdo, ¿eh? Dios sigue siendo Dios pese a los errores de muchos que aseguran representarlo. No importa lo que vos pensés. Te pido, no importa lo que vos pensés, te pido que nunca subestimes el poder de la alabanza. Hay gente que está buscando dónde plantarse, pero su espíritu no quiere habitar en un lugar donde no haya alabanza. Los momentos de adoración no deben ser controlados por el tiempo humano. Están hechos para satisfacer a Dios, no a los hombres. Debe ser hecho a puerta abierta, para que la creación también escuche, no cerrada con 4 llaves. Sería muy bueno juntarse unos cuantos adoradores con los instrumentos que quieran y subir a la punta de algún pequeño cerro cercano, si hay ahí donde vos habitás. Donde yo vivo no hay cerros, vivo en un lugar llano. La Argentina tiene mucha llanura, yo vivo en un lugar llano. Hay lugares que hay muchas montañas y muy lindas, pero no es el lugar donde yo vivo. Pero sería bueno que esa gente pudiera subir, si tuviera un cerro, muchos de ustedes viven en lugares llenos de cerros, para adorar y alabar allá arriba, en la punta. Pronto vas a ver cómo el clima de la ciudad que está abajo cambia. Porque ha sido liberado el Espíritu de Dios por la alabanza, y eso redunda en beneficio de todos los habitantes del lugar, sin distinción. Claro está que cuando llegan representantes de las más prestigiosas músicas seculares, no creas que solamente llega una banda o un conjunto X, ¿eh? También llegan ciertos espíritus que son liberados por la clase, calidad y ambiente de música que ellos difunden y hacen una tarea de socavamiento espiritual que se hace notar y mucho. Y de esto es que se trata cuando dice que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todos quieren formar parte del grupo principal de alabanza de la iglesia. Cuando se buscan integrantes, yo lo he visto, se pregunta quiénes quieren serlo, entonces se presentan por lo menos 50, 100, depende la cantidad de miembros que tenga la iglesia, ¿no? Si son 200 miembros, 50 seguro. Bueno, hace algo ingenioso si vos estás al frente de algo así. Invítalos para el próximo domingo, a la hora en que todos los jóvenes gustan salir a pasear, a escalar ese cerro, esa montañita cercana, a las 2 o las 3 de la tarde, si es posible en verano, llevando sus instrumentos o sus enseres necesarios. Decirle que van a alabar allá arriba, hasta la noche. Y que ahí se va a hacer la elección de los futuros integrantes de la alabanza estable. Con eso solamente te vas a dar cuenta cuáles son los adoradores genuinos y cuáles son los showman hambrientos de lucimiento personal, que es necesario separar. Con el audio de estos tiempos, cualquiera susurra y es canto de ángeles.
a capela, sin instrumentos y sin audio, sin micrófonos, solamente los que tienen pulmones, unción, ganas y talento. En la Biblia, solo en la carta a los Hebreos, para que puedas entender claramente que esto no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, hay 303 referencias al tabernáculo. Solo en la carta a los Hebreos. 50 capítulos en toda la Biblia te hablan del tabernáculo. Entre Antiguo y Nuevo Testamento está toda esa suma. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo un diseño. Hoy día, nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿No es así? Así como el tabernáculo tenía un velo, vos tenés un velo adentro, que debe ser rasgado para que el mundo espiritual se abra. Tenés un atrio y también tenés un lugar santísimo. A mí me gustaría preguntarte en el final de esto, ¿en qué lugar de tu tabernáculo crees que estás? Para mí lo adecuado, lo ideal, sería lo del título de este trabajo, que te encontres en este momento rasgando el velo. Rasgando el velo. Es allí donde está la iglesia genuina, en conjunto. ¿Y el resto? El resto vaya uno a saber por dónde anda y en qué anda. Mis correos, tiempodevictoria@yahoo.com.ar, ese es uno. Tiempo de Victoria, siempre con minúsculas y todo junto, @hotmail.com. Me podés escribir a cualquiera de los dos, haciéndome comentarios sobre esto que escuchaste. Poné el título del trabajo en el asunto, rasgando el velo, así yo sé de qué se trata. Compartí. ¿Qué hizo en vos? ¿Qué produjo? Interactuá. Yo por correo no tengo problemas de interactuar con todos los lectores, con todos los hermanos que me escriban. Lo que me piden, y a veces si no puedo, me niego sistemáticamente, es al teléfono. Si yo me pongo a atender llamados telefónicos de todos los hermanos que quieren hablar personalmente conmigo, yo no trabajo más. Y el Señor me mandó a hacer esto, no lo otro. Está claro. Debo ser claro para evitar ser ofensivo. Gracias, mi hermana, mi hermano, por haber puesto tu oído a esto que hoy he tenido para ti. Es mi oración que sea de bendición para tu vida. Es mi oración que sea de maduración para tu vida. Todo lo demás será tu victoria. Un tiempo que felizmente, gracias a Dios, estamos con